Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hoy día vamos a trabajar un poco de historia, vamos a hacer la cultura de Mesopotamia. Bueno, hablar de Mesopotamia, lo primero que se nos viene a la mente es esta figura que ven acá adelante. ¿Cómo se llama esta figura, chicos? Todos conocen. ¿Qué es esto? ¿Una pirámide de Egipto? No. Es una pirámide escalonada, más conocida como los famosos sigurats, ¿no? Definitivamente. Hablar de esta cultura en el pasado es hablar de una cultura de muchos aportes a la humanidad, que hasta hoy en día seguimos tomándolo en cuenta en el presente, ¿no? Recordemos de que ellos tenían un misterio, una curiosidad increíble por el estudio de los astros. Tanto se habían vinculado con los astros que creían que cada astro, o sea, cada estrella influía en cada persona. Creían que estudiando los astros podía predecir el futuro de una persona, ¿no? Ellos son los creadores de la astrología, en función de eso crearon el horóscopo, son los creadores del horóscopo, tanto así que a cada astro lo consideraban un dios y creían que cada dios debería tener un culto en el día, ¿no? Y crearon la semana. Por eso en la semana tenemos 7 días y cada día es en honor a un dios. Por ejemplo, el día lunes es en honor a la luna, martes en honor a Marte, miércoles en honor a Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno y domingo el Sol, ¿no? Increíble. Es algo que seguimos tomando en cuenta gracias a esta gran civilización. En este mapa que están viendo, estamos viendo la variedad de continentes. Acá tenemos América, acá tenemos unas islitas que no se ven, acá está la Oceanía, acá tenemos África, acá tenemos Europa, acá tenemos Asia. ¿Dónde encontraremos Mesopotamia? ¿En qué país actual se encuentra esta cultura? Si nosotros queremos hablar de Mesopotamia, vamos a hablar de este sector de acá, una parte de Asia, acácito, ahí se encuentra Mesopotamia, presenciado justamente por dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Actualmente es el país de Irak. Profesor, ¿quiénes son los primeros pobladores de Mesopotamia? Y cuando hablamos de Mesopotamia y sus primeros pobladores, tenemos que primeramente irnos a cuál fue la causa, por qué llegaron a este lugar del Medio Oriente. Y fue más que todo la causa, la razón fue por la presencia de dos ríos, el Tigris y el río Éufrates. Recuerda que los pueblos necesitan este líquido elemento que es el agua. Entonces, cuando llegan estos pueblos del norte, las montañas, ¿no? Sedientos, se empiezan a ubicar a orillas del río, ¿no? Primero viven los sumerios, ¿no? Luego llegan los acadios, se van a ubicar en la zona media, los babilonios, zona media, luego vienen por las montañas, se ubican por los valles del río Tigris y el Éufrates, ¿no es cierto? Los famosos hititas, los asirios, etcétera. Entonces, alumno Mendel, si te preguntan, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron a Mesopotamia? Son los sumerios, porque los sumerios cuando se establecen en la parte sur son los que mayormente van a formar grandes aldeas, como la primera ciudad de la historia, Uruk. Estas aldeas se van a convertir con el tiempo en centros urbanos. Se va a generar una revolución urbana. Esta revolución urbana quiere decir que van a empezar a aparecer una variedad de ciudades como Uruk, Ur, Iridut, que estaban habitados por los sumerios. Profe, y aparecen también otras ciudades, sí, una variedad de ciudades. Profesor, ¿y geográficamente cómo está organizado Mesopotamia? Está organizado en dos regiones. Está organizado lo que es justamente, te lo voy a decir acá en dibujitos, en circulitos para que veas acá, en la parte baja, toda la parte baja, y la parte alta, que lo conocen como la Alta Mesopotamia. Correcto. Baja Mesopotamia, pues nuevo nombre, parte baja, zona árida, zona llana, ¿no? Conformada por valles, etcétera. En cambio, la parte alta, zona agreste, montañosa, de difícil acceso. Pero a pesar de eso, vivían grandes culturas, varios pueblos, ¿no es cierto? Centros urbanos que en realidad, como los famosos asirios, ¿no? Que su capital era Nínive. Esta gente obviamente tenía siempre una dificultad. Habían recursos económicos, pero eran limitados. Por lo tanto, ellos tenían que organizarse cada cierto tiempo para hacer los grandes asaltos a la parte baja, saquear estos pueblos y llevar los recursos para poder alimentarse en sus montañas. Ah, su profesor, es por eso que en Mesopotamia
el servicio militar obligatorio en la historia por primera vez se formó en esta cultura mesopotámica, principalmente caldea o asiria, en los asirios. Acá aparece el servicio militar obligatorio. Ah, profesor, entonces si los asirios eran guerreros, ¿por qué se caracterizan los caldeos por ser pacíficos? Toda cultura pasa por un inicio, tiene un fin. Eh, Mesopotamia en este proceso llegó a pasar por una variedad de periodos. Tradicionalmente se divide en 5 periodos. Los tienes acá presente. Mira acá, tenemos acá los primeros pobladores, el periodo del primer imperio babilónico, tenemos el periodo de la hegemonía siria y el periodo del segundo periodo babilónico y el periodo de la decadencia. Si queremos hablar de los primeros pobladores, como tú sabrás, los primeros pobladores habitaron Mesopotamia entre 5.000 años antes de Cristo, aproximadamente a 4.000 años antes de Cristo. Tú sabes, si recordamos, los primeros pobladores, si hacemos un repaso, fueron los sumerios, posteriormente los acadios. Estos dos grupos étnicos son los que van a revolucionar justamente el urbanismo en esta zona, en el Medio Oriente. Más adelante, sumerios y acadios se unifican, se van a unificar y van a formar el reino caldeo. Y este reino caldeo tenía que tener una capital, y la capital había sido Babilonia. Eh, Más adelante, este reino babilónico empieza a florecer y la historia lo va a denominar el periodo del imperio babilónico. Se llama el imperio babilónico porque acá vamos a hablar ya del inicio de la etapa imperial. Recordemos que cuando hablamos de un emperador hablamos de un rey de reyes. Nos estamos refiriendo a Hammurabi. Hammurabi fue quien inicia la expansión babilónica y empieza a someter una variedad de centros urbanos, siendo los más difíciles los asirios. Al final los sometió. Le costó, obviamente, una variedad, un sinfín de problemas. Problemas que se va a ganar enemigos políticos. Tendrán problemas económicos, problemas sociales. Habrá todo tipo de problemas en su reinado, en su imperio. Para eso obviamente tuvo que poner orden en la sociedad. Y no mejor lo que hizo fue crear el primer código de Hammurabi, que fue la primera legislación de la historia. Muchos dicen que el derecho empezó con Roma y no es así. El derecho no empieza con Roma, el derecho empieza en Mesopotamia y fue con esta primera legislación. Más adelante, Hammurabi, que fue uno de los mejores emperadores, fue el periodo de oro, como se le podría decir, porque es el periodo histórico más importante de Mesopotamia. Más adelante, los asirios, ¿no? En su resentimiento a Babilonia, lograrán liberarse los asirios. Y los asirios, obviamente pueblo guerrero, darán inicio al periodo de la hegemonía asiria. Acá vamos a conocer una variedad de reyes, reyes como Sargón II, Sennacherib, ¿no es cierto? Teglatfalazar, Asurbanipal. De todos estos reyes, uno de los más reconocidos en la historia y recordados es el famoso Asurbanipal. Es recordado Asurbanipal porque él va a ser el emperador que va a terminar, él es el recordado como el gran conquistador en Mesopotamia. Si acá en la época de los incas tuvimos al gran Tupac Inca Yupanqui, el gran conquistador, allá el gran conquistador en Mesopotamia fue el famoso Asurbanipal. En su expansión llegó a Egipto, por ejemplo. Dos, más allá de ser un gran guerrero y un gran cazador, porque era su hobby, obviamente le dio tiempo a la cultura y al arte y mandó a construir la biblioteca más grande que hubo en la historia. Hizo la primera biblioteca en la historia de la humanidad. Más adelante, los babilonios lograrán, obviamente, liberarse de la hegemonía asiria. Habrá un príncipe que encontrará el secreto para poder liberarse, y ese secreto fue unificarse con los famosos vecinos persas. Esta unificación va a lograr la liberación del reino babilónico y darán origen al periodo del segundo periodo babilónico, Nabopolassar, más conocido como el Libertador.
Pero más recordado no es Nabopolassar, sino su descendiente llamada Nabucodonosor. Es recordado Nabucodonosor por embellecer Babilonia principalmente, amurallar, desarrollar el arte, la cultura. Principalmente lo recordamos más por los jardines colgantes, que fue hecho con un motivo netamente sentimental frente al enamoramiento de una princesa persa, ¿no es cierto?, una princesa llamada Amitis, hermosa mujer que de alguna manera cautivó a este gran emperador Nabucodonosor y que mandó a construir los jardines colgantes. Más adelante, Mesopotamia llegará a una etapa de decadencia, el periodo de la decadencia. En esta etapa de la decadencia se debe a la invasión de muchos pueblos extranjeros. Quien inicia la invasión a Mesopotamia fueron los famosos persas. Esto fue aproximadamente en el año 58 años antes de Cristo con el rey Ciro, poniendo fin así a una gran cultura milenaria. Se dice que el miedo dio origen a la religión. ¿Tú qué piensas, estudiante Mendel? Por lo general, a veces cuando una persona tiene un temor a algo o un misterio, no tiene explicación, a veces nosotros los seres humanos buscamos algo superior que nos dé esa explicación, y esa explicación es Dios. Y bueno, hasta hoy en día seguimos con las mismas explicaciones, que hay algo superior, hasta que se descubra la verdad. Esto no es de ahora, esto viene desde la época del Paleolítico hasta nuestros días. Mesopotamia, los aldeanos en esos tiempos, se refugiaban no en un dios, en varios dioses. Ellos tenían un sinfín de preguntas, un sinfín de misterios, querían tener explicaciones. Y los únicos que les podían decir una respuesta a sus explicaciones, a sus preguntas, a sus dudas, eran los sacerdotes. Pero el sacerdote se refugiaba en algo superior llamado Dios. Por eso los mesopotamios eran politeístas, porque querían varios dioses. Se relacionaban, se vinculaban también con todo relacionado con la naturaleza. Por eso se les llaman panteístas. Y principalmente ellos estaban vinculados con los astros. Es la característica más importante. Por lo general, cada familia o cada ciudad podía tener 1, 2 o 3 dioses. Como vemos acá, entre los principales dioses tenemos al dios Anu, que es el dios del cielo, Enlil, que es el dios de la tierra, Ea, el dios de las aguas, Siamás, que representa al sol, Sin, que representa a la luna, Ishtar, que representa a Venus, el dios Venus, Marduk, que representa a Júpiter, Asur, que es el dios de los asirios, dios de la guerra, los asirios, ¿no es cierto?, Asur, ¿no es cierto?, que está relacionado también con el sol, y tenemos el dios de los muertos, el dios de los muertos, Nergal, ¿no? En fin, entonces, estos son los dioses más importantes que recurrían por lo general los aldeanos en Mesopotamia. Si algo que reconocer de las culturas antiguas son sus grandes legados artísticos, ¿no? Es decir, toda esa maravilla que, bueno, está para visitar, pero bueno, creo que por ahora tenemos que esperar. Pero si algún día tienes que conocer o quieres ir a conocer Mesopotamia, tienes que ir a un país llamado Irak, ¿no? Y vas a conocer muchas expresiones artísticas. Bueno, no el total, pero vas a conocer algunos restos, algunas evidencias que todavía quedan, ¿no? Si vas a ver expresiones artísticas, vas a ver un poco de arquitectura, como los zigurats, ¿no es cierto? Palacios, templos, restos de las aldeas, etcétera. En fin, si vas a ver esculturas, lo más original vas a ver los famosos toros alados, el misterio, la mitología de los famosos toros alados. En fin, profesor, una pregunta, y si yo quiero clasificar el arte en Mesopotamia, ¿qué se toma en cuenta? Esto fue una pregunta de admisión. Para clasificar el arte en Mesopotamia se toma en cuenta las escenas que mayormente se representan. Influye las escenas de las guerras, influye también la influencia de los dioses, o sea, el cómo materializa a los dioses. Influye también el material para elaborar la escultura y la arquitectura. O sea, hay influencia del entorno natural. Entonces, hay 3 factores que se toman en cuenta en la clasificación del arte de Mesopotamia. La guerra, ¿no? Vamos viendo acá, tomamos en cuenta la guerra, la religión y el entorno
natural. ¿Correcto? Listo. Las máximas expresiones artísticas en Mesopotamia son dos. Uno es la arquitectura y dos es la escultura. En arquitectura, por lo general, tenemos evidencias, que en este caso, ya les dije hace un momento, las ciudades mismas que han dejado, la arquitectura fue monumental, el material que más se utilizaba, como ven acá, es la arcilla, el adobe, ¿no es cierto? Las obras que tenemos son las famosas murallas que rodeaban a las ciudades, ¿no es cierto? Tenemos acá lo que son los famosos palacios, ¿correcto? Tenemos los famosos templos, este famoso templo, el famoso llamados también sigurats. De todas las obras más conocidas, de todas las arquitectónicas más conocidas son los sigurats, que eran unas pirámides escalonadas, ¿no es cierto?, donde vivía el sacerdote, que era el intermediario entre el mundo divino y el mundo terrenal. Este sacerdote cada cierto tiempo invitaba a la población a algunas ceremonias que se realizaban en el templo, ceremonias en el cual invitaban a que los dioses desciendan. Y es que se creía que estos sigurats habían sido construidos para ello, para invitar a que los dioses desciendan. ¿Descendían? Bueno, te hago esa pregunta. Ahora, en el aspecto escultural, hay dos obras muy famosas. Llegó una pregunta de admisión. Seprún se había llegado esta pregunta que decía, ¿cuál es la escultura más original? Una pregunta muy mecánica en realidad, ¿no? La escultura más original, ¿no es cierto? En este caso tenemos los famosos toros, los toros alados. Los toros alados eran unas esculturas, en este caso puede ser un cuerpo de un toro o un cuerpo de un león, como ven acá, con cabeza humana y la ala de un águila. Eran divinidades protectoras que espantaban. Estas esculturas se hacían en los palacios, en las paredes de los palacios o de los templos. La finalidad es religiosa. Era, obviamente, la gente creía que espantaba a los espíritus maléficos que andaban por las calles de las aldeas. Listo. Y la obra más conocida tenemos la treintena del gobernador de Gudea en la ciudad de Lagash. Sabemos que un elemento cultural muy importante en una civilización es la escritura. Y es que Mesopotamia tuvo la primera escritura en la historia de la humanidad. ¿Qué forma tenía esa escritura? ¿No? Porque en el caso Perú también se cree que tuvimos un tipo de escritura. Habían culturas peruanas que tenían escritura. Incluso los incas se cree, no hay una hipótesis que dice que tuvieron escritura. Pero bueno, si vamos a Mesopotamia, ¿qué tipo de escritura tenían la mayoría de aldeanos? Esa es la forma que ven acá esta flechita. La forma es cuneiforme, ¿no es cierto? Esto que está acá, más grande lo hago, ahí está, cuneiforme. Que con el tiempo se va a descifrar, ¿no? Grotefend y Rawlinson, el alemán Grotefend inicia la investigación, desciframiento, y lo define el desciframiento el inglés Rawlinson. Entonces, en conclusión, profesor, entonces, la escritura aparece hace 3500 años antes de Cristo, inventado por los sumerios en la ciudad de Uruk. ¿Qué forma tenía esta escritura? La forma de cuneiforme, en forma de cuñas. Pero ojo, estudiante Mendel, si te pregunta inicialmente por qué se caracteriza la escritura en Mesopotamia, ojo, inicialmente no tenía la forma cuneiforme. Inicialmente se representaban imágenes, un sol, una lunita, una persona, un animal, y se representaban ideas. Inicialmente era ideográfica y pictográfica, porque se pintaba sobre la arcilla. Entonces, inicialmente fue ideográfica y pictográfica. Posteriormente adopta la forma de cuñas, o sea, cuneiforme. ¿Quiénes son los que van a descifrarlo? Son dos personas, un alemán, el alemán Grotefend, y quien termina el desciframiento, como lo están viendo acá, va a ser el famoso el inglés Rawlinson, en base a un documento, en este caso una evidencia, una roca, la roca de Behistun. Se cree que el derecho empezó en Roma, tengamos mucho cuidado. Los romanos son los que perfeccionan el derecho, pero los que son los iniciadores del derecho son los mesopotamios. Tenemos un autor intelectual llamado Hammurabi. Hammurabi es quien estableció las 282 leyes que se sintetizan en una frase que es ojo por ojo, diente por diente.
Hay una leyenda que se cuenta de que estas 282 leyes fueron entregadas por una divinidad llamada el dios Shamat, el dios Sol, ¿no? Que Hammurabi simplemente era el canal que recibió este mensaje de las leyes, las 282 leyes, para entregar a la población y poder organizar la sociedad. ¿Qué cosas se encuentran en el código de Hammurabi? ¿De qué tema nos habla? Nos habla una variabilidad de temas que tocan las leyes, tocan sobre los precios, sobre los salarios, la organización de la sociedad, el vínculo matrimonial, el caso de esterilidad, coma, etcétera. Por ejemplo, todas estas leyes se centran en una frase, ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Si un ingeniero hizo una casa para otro y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, ¿cuál es la sanción? El ingeniero será muerto. Ojo por ojo, diente por diente. Asimismo, hay otra ley, la 230. Si la misma, continuando, si ello hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del ingeniero. Ojo por ojo, diente por diente. Listo chicos, ya acabamos. Muchas gracias por su atención. Así que cuidarse. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos. Chao.